Pues bueno, yo soy Joaquim Vives, soy investigador en el Banco de Sangre y Tejidos en Barcelona. My name is Joaquim Vives, I work at the Blood and Tissue Bank in Barcelona y soy uno de los coordinadores de este programa de máster conjuntamente con el equipo de Leiden en Holanda. I'm a co-coordinator of this masters together with our team, our partners in Leiden University. I don't know if Dr. Jaap Zwaginga will connect, but in any case, I will switch from English to Spanish. Este es un máster, como veis, que tiene dos líneas, una en castellano y una en inglés, pero los materiales son todos en inglés. Por eso veréis que si estáis interesados, pues os vamos a pedir que acreditéis un nivel mínimo de inglés. El nombre es este, Máster Oficial en Medicina Transfusional y Terapias Celulares y Tisulares, porque es un máster oficial y es online y es internacional. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. So this is a joint master together with University Leiden in the Netherlands, and it's the Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies. It's important to highlight here that this is an official master and that it's online. So this makes it easier to follow. I will give you some more details in the next slides. ¿Por qué cursar este máster? He intentado resumir un poco, seguramente los puntos más importantes en las siguientes diapositivas, pero por favor, os animo a preguntar a través del chat. Yo creo que se van a responder muchas preguntas, pues estoy seguro que al final pues, va a haber tiempo para discutir vuestras dudas. Creemos que es una formación única en Europa. De hecho, tanto el doctor Zwaginga como yo participamos en sociedades internacionales y hemos visto que realmente hay un hueco, hay un vacío en este tipo de formación y por eso creemos que precisamente con este máster podemos cubrir ese tipo de terapias celulares, desde la medicina transfusional hasta las terapias más novedosas, ¿no? Con las terapias avanzadas, CAR-Ts, siempre en el punto de la terapia celular y la terapia tisular. This master is, I would say, a unique opportunity to learn about transfusion medicine, cell therapy, tissue therapies, biobanking, and it's unique because we identify as a gap precisely this type of training. Participamos aquí la Universidad de Leiden, como he dicho, pero también es importante destacar que, dado que la medicina transfusional es la base sobre la cual identificamos este máster, también participan el Sanquin, que es uno de los bancos de sangre más importantes en Europa, que está en Holanda, y el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona, que es donde yo trabajo. So this master is a joint venture, not only between University Autònoma Barcelona and Leiden University, but also because there is the participation of the Sanquin, that is the blood bank in the Netherlands, and the blood and tissue bank in Barcelona. So I'll try to silence, os voy a silenciar porque oigo un ruido de fondo. Okay, so ¿qué pasa con estas alianzas, ¿no? de estos componentes? Pues que aquí podemos ofrecer realmente un conocimiento de primera mano de lo que significa el procesamiento de sustancias de origen humano. Comentamos sangre y tejidos, pero al final es cualquier sustancia de origen humano que puede ser utilizada tanto para diagnóstico, para seguridad o bien para manipularla y producir medicamentos innovadores en muchos casos, ¿no? One of the things that probably I find more interesting is that from one healthy donor, it's possible to recycle, if you allow me to use this expression, up to 8 organs and 200 tissues. So this means that when we talk about blood and transfusion medicine, sometimes we focus only on blood, but probably one of the beauties of this master is that we also expand to other types of substances of human origin, and probably the focus in one of the modules, and I will show you the details later, is on cell therapy, but also on tissue therapy, tissue banking, and everything that we can do with that, like the biobanking and the research that can be done with that. Está concebido, hemos puesto aquí por los mejores expertos internacionales y yo creo que la verdad es que este es uno de los puntos más importantes, ya que contamos con muchas colaboraciones y esta es precisamente una de las virtudes de este programa, ¿no?
In this master, there are lots of collaborations with different professionals that will participate in a specific point where we really want to show you some of the specific points that need to be highlighted. Sometimes, for instance, if we have specific questions about biobanking, so the best thing is really to focus on people that know a lot about that. And in that sense, working in this environment with a Sanquin, with the Blood and Tissue Bank in Barcelona and the universities makes it possible to approach these professionals that spend their time in the blood banks, in the tissue banks, in the cell processing facilities. And that way you have the information from the people who are really working on that, a part, of course, of the knowledge that we have at the university and all the things that we can teach from this context. Sí, si va claro todo hasta aquí, voy a pasar siguiente diapositiva. Os hablaba de que este es un máster online. El motivo es porque creemos que es la mejor manera de tener unos alumnos internacionales. Esto a vosotros os facilita también poneros en contexto, ver las diferentes realidades en diferentes lugares del mundo. Y quizás lo más importante es que, aunque tengas 60 créditos, que bueno, supuestamente esto se podría realizar con un curso académico, decidimos dividirlo en dos. De esta manera entendemos que la mayoría de los estudiantes, al menos esta ha sido nuestra experiencia anterior, combinan lo que es su trabajo habitual con el cursar este máster, ¿no? Y el hecho de que sea online y que esté dividido en dos cursos académicos lo hace más llevadero. Hay solamente 50 plazas y el inicio del curso es en octubre. Los idiomas, como comentaba antes, es español y en inglés, aunque los materiales están todos 100% en inglés. Por eso es importante que acreditéis un dominio del inglés, al menos para leer y para escuchar, porque van a haber vídeos y eso es importante. El precio es de 150 euros por crédito. Esto incluye los impuestos, el seguro escolar. Y la preinscripción, de hecho, está abierta desde enero y termina en septiembre. Aquí sí que quería deciros que tengáis en cuenta que si os queréis apuntar a este máster, es importante que las gestiones las realicéis con tiempo, porque son bastantes los documentos que necesitáis. Por ejemplo, os he comentado acreditar un nivel de inglés y por lo tanto es importante que al menos juguéis con la aplicación lo antes posible. So as I said previously, the modality of this master is online. It has a total of 60 credits, and the length, although 60 credits, it would be okay in one academic year. The thing is that at least until now we have done it in 2 years. So let's say that the edition that is starting in October, it will be for 2 years. And the reason is because this master, at least most of the students already have their professional activities, and we understand that this is the best way to combine both professional, family, and the educational. The master has only 50 places for 50 people, 50 students, and it starts in October. It's important to mention, but maybe for the English edition, that's not a problem, that there are two versions of the master. One is in Spanish and the other one is in English, but you both share the materials. So everything is in English, videos and all the online materials in the application, in the virtual campus of the university. So in case that you want to follow the Spanish edition, but you don't want to follow the English, at least you need to show us that you can really understand the English writing and the listenings. That's very important. The price per credit is this 150 euros, and this includes all the taxes and the insurances. And the registration is already open. Actually, it started in January and it finishes in September. What is important probably to highlight here is that there is a number of different documents that you need to produce. So it's important that at least you start to play with the application from the university as soon as possible, just for you to know what documents you need to upload and to make sure that you get all of them, especially now that we are starting summer, at least in the North Hemisphere. So it's important to do it before the holidays. Okay. Pues si esto está claro, paso a la siguiente. Espero no ir demasiado rápido ni aquí acribillaros con información. En todo caso, esta presentación, si Sara me lo confirma, creo que estará disponible también para vosotros. Sabéis también que esto va a estar grabado,
con lo cual en cualquier momento podéis volver a checar lo que estoy diciendo ahora. ¿Cuáles son los objetivos? Claramente ya lo podéis seguramente percibir con lo que acabo de explicar hasta ahora, pero es una formación que está muy especializada en el mundo de la medicina transfusional, en el mundo del procesamiento y de la terapia celular, así como el procesamiento de tejidos, y antes os comentaba todo tipo de sustancias de origen humano, así como el manejo de todas estas células y tejidos para su uso tanto en investigación como para terapia. Y esto es importante porque últimamente ha habido como un gran crecimiento de lo que son las nuevas terapias innovadoras, las terapias avanzadas, los CAR-Ts para el tratamiento de leucemias. Todo esto lo vamos a tratar y de alguna manera para aquellos que ya llevan tiempo trabajando en este campo, pues va a ser un update bastante profundo, y para aquellos que queréis cambiar quizás de trabajo y especializaros más en este mundo, pues yo creo que puede ser una buena opción, y naturalmente para los que estáis entrando en el campo, ¿no? Que os puede dar una visión más general. Y and now Dr. Zwaginga is also joining, so he's a co-coordinator from Leiden. I'm following now the Spanish explanation of this slide. Lo que vamos a hacer aquí es desarrollar competencias que son muy específicas, que van relativas pues, al análisis, la aplicación de estos últimos avances en la medicina transfusional, de terapia celular y de tejidos, en todo aquello que puedan ser útil para mejorar la vida de los pacientes, ¿no? Tanto calidad de vida como supervivencia. Es importante también, y esto lo veremos en más detalle en el último módulo, que también os damos una formación que tiene que ver con la toma de decisiones, con la operativa de organizaciones de este tipo. Veréis que hay un módulo 5 que tiene que ver con la gestión de bancos de sangre o de unidades de procesamiento de células. Y esto es importante porque a veces hay estudiantes que realizan este máster precisamente para subir un escalón en su carrera profesional. Y esto pues, quería mencionarlo aquí. Jan, I don't know if you can hear me. Otherwise, I will, continue with the explanation. Yes, I can hear you. And sorry, I was late. I think that was announced. I don't know whether there are English-speaking people or only English-speaking attendants here, but of course, I'm from the Netherlands. I'm a hematologist and a specialist in transfusion medicine, and Joaquim and I are good friends and collaborate in this master. And of course, we participate in providing a very special training. It's highly specialized. So transfusion medicine and advanced cellular therapies, you should have a passion for. And this master will develop I think that you are able to advance the field. It will develop your specific competences to follow and to evaluate the new developments in transfusion medicine and advanced cellular therapies. And it will surely improve your career prospects to, for example, work. And we will dwell on that more specifically, for example, in blood banks, in pharma, in regulatory agencies, etc., in this field. Perfecto. Voy continuando con la diapositiva siguiente. ¿A quién va dirigido, no? Entonces, porque estamos hablando de esta especialización en la terapia celular y tisular, la medicina transfusional, pues principalmente titulados de medicina, de farmacia, ciencias biomédicas, biología o equivalentes, porque cada país pues tiene algunas titulaciones que son un poco distintas. Por eso os pedíamos que, si os queréis registrar, que lo hagáis con tiempo, porque hay casos en que es clarísimo que sí que se cualifica para entrar en este máster, pero en algún caso concreto pues tenemos que realizar consultas desde la universidad, ¿no? Por otra parte, los estudiantes, los profesionales en enfermería tienen que acreditar al menos un tiempo de experiencia en los servicios de medicina transfusional o terapia celular. Esto es importante porque tenemos luego alguna discusión con la universidad. Tenemos que tener muy claro que estas personas pues tienen el perfil adecuado, ¿eh? Como decía antes, para la modalidad del 100% de inglés hay que acreditar un nivel
pues equivalente a P2. Si este título no lo tenéis, pues ya buscaremos la manera de haceros como un examen, pero intentar acreditarlo. Y luego para la modalidad bilingüe, que es español-inglés, pues aquí el nivel pues es distinto, pero bueno, es lo que os pone aquí. Ya os digo, en caso de que no tuvierais ese título exactamente, pues veríamos cómo podemos realizar el examen, un test, para poder estar seguros de que realmente vais a seguir con normalidad las clases. So, Jan, it's your turn. Yes, of course. You might wonder whether you're fit or eligible for this master, and there are of course different options to be optimally qualified for this master. If you, for example, are a graduate in medicine or pharmacy or biomedical sciences or biology, but also if you have a graduate in nursing or are involved for many years in transfusion medicine, you have a great profile. And if you're in doubt, you can always mail us with your curriculum, and we will talk that over with you whether this is the master for you. So if that is so, you can enroll, but you need at least to have some basic knowledge of English. For the Spanish tract, that is needed to read and understand the often and mostly in English given study materials and articles you have to read. But also the Leiden University Medical Center will be heavily involved in the English tract, and also the language of interaction to speak and ask questions will be English. So for that, there's a so-called C1 level of English language, or in the Spanish track, there's a C1 level of English required, and in the English track, there's a level of B1 required, and this grading of English knowledge you can assess in your own language department. Good. Ok, pues paso a la diapositiva siguiente. Antes me refería a qué tipos de contenidos están en los diferentes módulos en los cuales se divide el máster. Y aquí ponemos solo el titular, aunque creo que en la web hay un poquito más de información, no vamos a detallar mucho qué es lo que hay dentro, pero sí un poco los titulares, ¿no? El módulo 1 se centra principalmente en la donación de sangre, y aquí sí que es importante porque vamos a conocer pues cómo vamos a identificar los diferentes donantes, qué pruebas se van a realizar, todo el tema de seguridad. Tenemos en el módulo 2 la transfusión sanguínea. El módulo 3, la inmunohematología, es un tema súper importante y que es bastante extenso el módulo. Luego tenemos el módulo 4, que quizás es el que incluye la información más novedosa, porque el campo de la terapia celular y tisular ha cambiado mucho en los últimos años, principalmente con la irrupción de las terapias CAR-T y bueno, todo lo que serían medicamentos de terapia avanzada. Y aquí también se incluye un espacio concreto para el banco de tejidos, que es muy importante pensar quizás también cómo van a ser, ¿no?, el banco de tejidos del futuro. Y finalmente hay un módulo 5 que tiene que ver, como decía antes, la gestión de proyectos en un banco de sangre y tejidos, y eso es importante porque también nos da una visión más de management, que al final es importante cuando pensamos en el futuro y qué tipo de evolución en vuestra carrera profesional pues aspiráis, ¿no? Finalmente hay un trabajo de máster en el cual pues cada uno de los alumnos va a poder escoger cuál es el tema que más les interesa. Aquí sí que os animamos a sacar el máximo provecho. Si ya estáis trabajando en una institución de este tipo, tenéis alguna colaboración con una institución de este tipo, os animamos a que sea un trabajo de final de máster original, más allá de una revisión bibliográfica, que naturalmente estará bien, pero es una oportunidad quizás para sacar provecho también de los datos que podáis tener o de que podáis colectar a lo largo de
del trabajo de final de máster. Deciros quizás que como que vais a conocer a diferentes profesionales. Antes he destacado estas colaboraciones con el Sanquin, con el Banco de Sangre y Tejidos en Barcelona, pues también podéis escoger que vuestro supervisor o supervisora de trabajo final de máster sea uno de estos profesionales que son pues expertos referentes en su campo de trabajo, ¿no? Y de esta manera pues le vais a sacar todavía más partido. Quizás daros como ejemplo que algunos de estos trabajos de final de máster hemos conseguido que se presenten en congresos e incluso después os voy a colgar un ejemplo de algún trabajo que ha sido publicado incluso en alguna revista científica. Okay, Jaap, your turn. Yes, well, the nice thing of this master is that it's a modular build-up. There are different subjects which you will study and will interact on in depth. We will start with a module on blood donation, which has a length of 9 ECTS. Subsequently, we will proceed with a blood transfusion in the clinic. What patients will get what kind of blood products and for what reasons. Then we have a more conceptual immunohematology module, also of 9 ECTS, in which basic immunology, which is needed to understand why, for example, certain side effects of blood transfusions occur, like alloimmunization or allergic reactions, anaphylaxis. And it's also a very good build-up for the next module, which is divided between the first and the second year. First year 3 ECTS and the second year 9 ECTS, and it's on cellular and tissue therapies. And as you might know, stem cell transplants, but also immunomodulatory cell therapies. For that, you really need immunology background and thorough knowledge. And in that module, also tissue banking will be more dwelt upon in depth. Then the 5th module in the second year of 6 ECTS is on the management of blood and tissue banks, and how you might go for change in your own system, which might need some change in the blood and tissue bank management. And after that, there is a 15 ECTS master thesis module, and that could really give you the chance to study a project of your own interest, or which is interesting for example, the career you already have, or you might aim for. And it's writing a thesis. It could be partly organized within a laboratory or within another institution. And usually you think of your own master thesis subject, which of course needs to be approved by the master thesis committee. But that will end your master in a very personalized way, and making a great basis for a future career with your master. Okay, so that was esta era la última diapositiva. Aquí tenéis los contactos de los coordinadores, yo mismo y el doctor Zwaginga, y también el correo para gestión académica en caso de que tengáis cualquier duda. De ahora tenemos tiempo para responder preguntas, pero en todo caso apuntar estas direcciones de correo electrónico porque son las que podéis utilizar para cualquier otra duda que os surja en los próximos días. Estaremos aquí disponibles. So, well, just to say in English, but basically these are the contact. Important because if we cannot answer a question today, or there is another question in the coming days, so at least you have somebody to contact, both Dr. Zwaginga, myself, and also the academic affairs contact at the university will answer. So now it's time for questions.